Herzlichen Dank, Rodolfo. Ich würde das Wort gerne weitergeben an Carlos. Carlos, deiner Analyse zufolge wird die Kriminalisierung der Zivilgesellschaft legitimiert durch die Notwendigkeit, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen? Und welche Rolle nehmen die Medien in diesem Moment bei diesem sogenannten Kampf gegen die Drogenmafia ein? Hay como dos ejes a la pregunta y pueden haber 4 horas de respuesta, pero ya se puede. El papel de los medios es clave y el papel de los medios es clave también para criminalizar la protesta y la pobreza. En la guerra de Calderón, nosotros en enero, febrero de 2007, al mes, 2 meses de estar Calderón en el gobierno, planteábamos, en base a los datos que había en la realidad, que México se encaminaba a una profundización de la militarización, del proceso de militarización que ya había empezado con el zapatismo, y que tendencialmente íbamos hacia una paramilitarización del conflicto. Bueno, eso nos daban los datos que había de la experiencia anterior en México, en los 60, los 70 y en los años 90, ¿no? A mí lo que me gusta es un poco escarbar para comprender los temas, y yo les digo a ustedes que no me crean a mí, que duden de lo que yo digo, porque yo dudo de todo, incluso dudo de los caiviles y de los zetas, y ahora me voy a explicar. El papel de los medios es clave. En México la mayoría sabrán que existe un duopolio de la televisión, donde Televisa y TV Azteca controlan el espectro televisivo, y 6 familias de propietarios de cadenas de radio, o sea 8 familias, controlan el espacio radioeléctrico de México casi en su totalidad. Y estos medios, en algunos casos, han aparecido algunos otros multimedios que tienen también cadena de televisión y periódicos impresos, y a su vez sus conductores y sus opinadores a su vez participan en espacios de Televisa o de Radio Fórmula, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo primero esta concentración en pocas manos y periodistas que son empleados de quienes, como en el caso de Azcárraga Gin, propietario principal de Televisa, y Salinas Pliego, propietario principal de TV Azteca, son empleados de ellos? Es decir, los locutores, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, es decir, son empleados de grandes magnates que hoy son parte del poder real en México, de la plutocracia, el gobierno de los ricos. Entonces, esto lo quiero hilar con otro eje, y es que Estados Unidos, para el mundo, y en particular para el caso de México, lleva a cabo lo que se conoce como una dominación de espectro completo. Esto que se conoce como la dominación de espectro completo aparece en documentos oficiales del Pentágono, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Dentro de esta guerra de espectro completo, conocimos en 2005, o sea, en pleno auge de la guerra al terrorismo de la administración Bush, que no es tal guerra, porque el terrorismo es una forma de lucha, no hay un enemigo terrorista, no hay un ejército al que enfrentar, el principal ejército del mundo, ¿no? Entonces, en esta guerra, en un documento del Pentágono de 2005, se decía que Estados Unidos iba a llevar a cabo operaciones militares directas, y una operación militar directa ofensiva puede ser directa, ejemplo, Afganistán, Irak, pero puede ser también encubiertas, ejemplo,
puede ser el caso de México hoy. ¿Qué decía ese documento? Que el Pentágono iba a enviar pequeños grupos de militares, y hablaban específicamente del cuerpo de marina, o sea, los infantes de marina, que son la tropa de élite, infantes de marinas que fueran culturalmente espabilados, es decir, que tuvieran a su vez, si van a México o a Centroamérica, características de un mexicano, un centroamericano, que supieran, que fueran estadounidenses, pero que supieran hablar español, que se pudieran confundir con la población. Y lo iban a mandar no a países hostiles, sino incluso a países que están asociados con Estados Unidos, como el caso de México. Pero, decía, con gobiernos donde hay gobiernos debilitados o gobiernos tambaleantes. Esto se daba en el marco de la guerra al terrorismo y se planteaba que estos pequeños grupos de marines iban a desarrollar en estos países o iban a aplicar soluciones menos doctrinarias en tareas de policía interna, o sea, cuerpos de marines del ejército en tareas de policía con fisonomía de mexicanos o centroamericanos, iban a venir a operar para enseñar primero tareas de contrainsurgencia, pero en funciones policiales. O sea, ahí se mezcla de vuelta lo policial con lo militar. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es decir, que van a aplicar soluciones menos doctrinarias. ¿Qué quiere decir soluciones menos doctrinarias? Quiere decir que estos militares en estos países, ejemplo México, se pueden apartar en sus tareas de la doctrina militar del Pentágono. ¿Y qué querrá decir esto? Quiere decir precisamente que pueden desempeñar tareas propias de la guerra sucia, es decir, que están al margen de la doctrina militar, de la doctrina de la guerra. Bueno, esto está en un documento. ¿Qué es esta operación o esta dominación del espectro completo? Bueno, esto es una guerra integral, que incorpora lo militar, lo económico, lo social y lo cultural. Y es en lo social y en lo cultural, pero también en lo militar y en lo económico, como estuvimos viendo estos 2 días acá, donde los medios cumplen la función de meternos en nuestras cabezas las categorías, ¿cómo decirle? Las categorías que Estados Unidos... Hoy estuvimos escuchando una palabrita con Ana Lilia, ¿no? Los cárteles de la droga, ¿no? Y todos ustedes saben que existen los cárteles de la droga. ¿Y quién impuso esas palabritas? Bueno, son una imposición que Estados Unidos diseñó para poder, en los años 60, poder hacer leyes internacionales que tenían que ver con parte de su política militar y policial en el mundo. Y se impuso. Todos ustedes sabrán, bueno, por lo menos los latinoamericanos, que los miembros de la FARC son narcotraficantes. Es decir, son el principal cártel de la droga del mundo. ¿Dicho por quién? Dicho por Uribe, dicho por Santos. Es decir, pero ¿quién generó una matriz de opinión que es narcoinsurgencia, narcoterrorismo? La creó un embajador de Estados Unidos en 1983, comenzó a hablar en Bogotá, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Louis Tams, creó esta matriz, el narcoterrorismo, la narcoinsurgencia. Las FARC entonces estaban enmontañadas, pero ya estaban previendo que ante la extinción del mundo comunista en Europa, Estados Unidos tenía que buscar un sustituto, iba a ser la guerrilla, y entonces acuñaron lo de narcoterrorismo, narcoinsurgencia. Estamos en Colombia. Bueno, pero justamente en esta guerra de espectro completo, la alegría va por barrio y ya llegó a México.
¿Qué pasa en México? Estos que vienen a enseñar contrainsurgencia, en México no hay insurgencia, hay una guerrilla, el EZLN, que está en una tregua armada, pero no está operando ofensivamente. Y hay otra guerrilla, el EPR, que sigue también en una tregua armada. Por eso la guerra de Calderón no pudo inscribirse dentro de la guerra que estaba de turno, que era la guerra del terrorismo, porque en México no se podía justificar una guerra del terrorismo porque las guerrillas estaban, es decir, no mordieron el anzuelo y pasaron a otra fase. Acumulación de fuerza, construcción de autonomías, y entonces inventaron la guerra a las drogas. Bueno, en esta guerra de espectro completo, y voy sobre los medios, justamente esta repetición de categorías, o esto que llaman en Venezuela, y bueno, que yo aplico, matrices de opinión, los medios son los reproductores de esta terminología, que ellos las adoptan, las multiplican, y nosotros la adoptamos también y la repetimos como si fueran propias. ¿Qué pasó en el caso de México? En 2009, cuando el 20 de enero asume Obama, hay una campaña de saturación propagandística en los medios de Estados Unidos que comienzan a definir en la transición de Bush a Obama, antes que asuma Obama y inmediatamente después de que asume Obama, que tipifica o califica a México como un Estado fallido. ¿Qué es un Estado fallido? Bueno, nos ponemos a buscar y entonces vemos que hay tanques de pensamiento que diseñan matrices de opinión. Y esto entonces es decir, un grupo de politólogos comienza a decir un Estado fallido es donde el presidente o el gobierno no puede controlar ciertas partes del territorio. Ustedes conocerán, los europeos, el caso de la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia ponía en peligro a todos los Balcanes, y el conflicto interétnico, religioso, se podía derramar en los países vecinos, y entonces había que hacer una intervención humanitaria. ¿Quién le dio las armas para que se peleara? ¿Quién alimentó las contradicciones étnicas, las contradicciones religiosas? Fue Estados Unidos y sus aliados, las potencias europeas. Resultado de lo cual, la ex Yugoslavia quedó dividida en 6 o 7 pequeños países, y Estados Unidos logró construir una red de bases militares en Europa. Entonces, ¿a dónde voy con esto? México, Estado fallido. Otra categoría que se crea después de Obama, o en el tiempo en que asume Obama, es una que repite en un par de ocasiones en Estados Unidos y en un par de ocasiones en México, Hillary Clinton, la secretaria de Estado. Y es justamente de que en México los grupos criminales, o sea, lo que llaman los cárteles de la droga, utilizaban tácticas propias de una guerrilla. Y entonces comenzó a hablar, ella dijo, en México hay una narcoinsurgencia, en México hay una narcoguerrilla. ¿Y dónde estaba la intencionalidad de definir así? Es decir, si hay una narcoguerrilla y hay una narcoinsurgencia, la respuesta ¿cuál debe ser? Debe ser la contrainsurgencia, o el narcoterrorismo, el contraterrorismo. Entonces, en el caso de México, el ejemplo que puso públicamente Hillary Clinton era que en México ya habían estallado carros bombas. Y ese era el ejemplo de por qué los cárteles utilizaban tácticas propias de grupos terroristas. ¿Y cuál carro bomba había estallado en México? Aquí hay algunas compañeras que saben que un primer carro bomba estalló en Ciudad Juárez. ¿Y cuántos muertos generó ese? Ustedes saben lo que hace un carro bomba. Mata de 7 a 15, 20 personas, hiere a 40. En el caso de México, ese carro bomba tenía un muerto sembrado adentro, que llamaron y dijeron que había alguien desvanecido en un auto. Y cuando fue un paramédico, se hizo estallar el carro bomba. O sea que generó un muerto, porque el otro ya estaba muerto adentro del carro. Pero ese fue el ejemplo que utilizó Hillary Clinton para poder decir en México hay una narcoinsurgencia. Y los medios entonces comienzan a repetir esas matrices de opiniones, esas categorías. Hubo un primer intento
que se intentó establecer que en México ya había una narcoinsurgencia, un narcoterrorismo. Fue cuando Uribe, el presidente de Colombia, ordenó la operación en el Sucumbíos ecuatoriano, bombardeó el campamento de Reyes y quedó herida una mexicana, Lucía Moret, y murieron 4 estudiantes mexicanos. A partir del caso de Lucía Moret, que es una testigo de cargo, porque sobrevivieron 3 y podían acusar de una acción, una operación internacional Uribe, lo que se intentó montar era que esta chica, una estudiante de la UNAM, en realidad lo que estaba haciendo en el campamento de Reyes, fíjense, era enseñarles el uso de bombas a los guerrilleros de la FARC, ¿no? Eso salió en los medios de Estados Unidos y de México. Cuando uno leía durante 45 días, yo seguí durante 30 días las planas o los diarios del País, la edición mexicana, el Universal, el Milenio y Excelsior. Durante 45 días estuvieron sacando información tendiente a construir la noción de que Lucía Moret era parte de la FARC y tenía una sucursal en México, pero esa sucursal mexicana de la FARC a su vez estaba asociada con las maras salvatruchas, y las maras salvatruchas a su vez eran burreros, es decir, eran cargadores de Al-Qaeda para llevar productos químicos que servían a través de la frontera para un nuevo atentado terrorista en Estados Unidos. Esto que les cuento no lo estoy inventando, está publicado en 4 periódicos junto con la computadora de Raúl Reyes. Entonces, para eso se utiliza a los medios. Se generan matrices de opinión, se crean historias y se reproducen, y los periodistas las reproducen de manera acrítica, o los medios, o sea, los reporteros de alguna manera responden a sus jefes, y los dueños de los medios tendrán arriba sus negocios para que esto se diga así y no de otra manera. Voy a terminar porque ya es muy largo sobre el papel de los medios, pero Estados Unidos dijo que en México había un Estado fallido, pero cuando Hillary Clinton construye esta idea de que hay un Estado fallido y hay una narcoinsurgencia, Calderón dice que no, y que aparte se va ganando la guerra por goleada, así habla en términos futbolísticos, que en la relación llegó a decir un día, iba 8-1 en la proporción de los golpes al narcotráfico, eran 8 por un soldado, policía muerto, ¿no? O sea, era el presidente valiente, como decían las compañeras de Juárez. Hubo una campaña en los medios, en el Universal, el Milenio, que salían cuartitos de plana hablando del presidente valiente. Sin embargo, Estados Unidos decía México es un Estado fallido, como si vamos ganando la guerra, México es un Estado fallido. Ah, pero esto era 2008, 2009, 2010, 2011, y en abril de este año, en una reunión en Colombia, el presidente de México, en una reunión en la 6ª Cumbre de las Américas en Cartagena de India, le dice al oído a Ollanta Humala, el presidente de Perú, que en México hay algunos grupos criminales que controlan parte del territorio. O sea, que al final de su mandato cambia su discurso Calderón. Y se lo dice al oído a Ollanta Humala para que en la rueda de prensa del presidente que venía, él dijera que en México, el presidente me dijo, Calderón, que en México hay grupos criminales que controlan parte del territorio, y le dice, tengo acá la cita, y cobran impuestos. El gobierno no cobra impuestos, ellos sobornan, y esto lo dice el presidente victorioso, el presidente valiente, reconoce al final. Yo me pregunto, ¿por qué al final de su mandato da esta declaración Calderón? Y justamente porque viene el cambio, con algo de lo que se estaba discutiendo acá o se discutirá en otras mesas, viene un cambio sobre qué respuesta dar al problema de las drogas, si seguir con el enfoque punitivo, o hay que dar un cambio a la Pepe Mujica en Uruguay de repente, o al que fueron a la ONU a decir de manera trilateral el presidente Otto Pérez de Guatemala, el presidente Calderón de México y el presidente Santos de Colombia. Estados Unidos sí sabe que ya su discurso de la guerra de las drogas no funciona, y entonces manda a sus títeres
a tratar de ver cómo se puede controlar la transición, que podrá llevar 2, 3, 4, 5 años para lograr un nuevo modelo de enfocar el tema de las drogas. Me entendí mucho, pero termino con esto. Miren, los caiviles, ¿no? Porque lo tocaba el compañero. ¿Ustedes saben qué eran los caiviles? Los caiviles eran un grupo de élite del ejército guatemalteco, en la época de las dictaduras militares. ¿Quiénes los habían entrenado? Los habían entrenado en las escuelas de guerra en la selva, en el canal de Panamá y en cuarteles de Estados Unidos, los estadounidenses. ¿Qué hacían los caiviles? Y bueno, cortaban cabezas, ponían las cabezas en las estacas de mujeres y hombres campesinos de Guatemala en la política de tierra arrasada de los ejércitos militares. Bueno, pero pasaron 20 años de esto, 30 años. ¿Ustedes piensan que en México no hay mano de obra como para tener que importar caiviles para que nos enseñen a los mexicanos a degollar, a descuartizar, cuando después los caiviles en Colombia usaron la motosierra? O sea que mejor tecnología la de los colombianos, ¿no? Entonces, tanto los caiviles como los zetas, yo los ubico como en el cajón de las dudas. Ustedes saben quiénes son los zetas, ¿qué se dijo? Creo que alguien lo dijo ayer en una mesa. Es decir, se dice que los zetas, el origen fue un grupo de élite que formó Estados Unidos, Israel, Francia, para combatir el zapatismo en 1995-96. Cada oficial que fue a entrenarse a Estados Unidos como tropa de élite fue palomeado por algún comandante, coronel o general mexicano, y a su vez en Estados Unidos también con lupa veían a quién le mandaban. Invierten en ellos mucho dinero, muchos dólares, y yo me pregunto, desertaron, dice la información pública, como 3.000 caiviles de 5.000 que habían formado Estados Unidos. O sea que Estados Unidos gasta un dineral en formar asesinos profesionales, militares que son asesinos profesionales, y después los deja libres. Es decir, no hay control sobre ellos. Y los mandos mexicanos tampoco los controlan. Entonces, bueno, tanto con los caiviles como con los zetas, porque los zetas se convirtieron en el terror de México. En el grupo pasa algo y lo más terrorífico, los zetas, dice inmediatamente las fuentes oficiales. Entonces yo pongo un signo de interrogación, primero porque yo como periodista o como académico, yo no confío en las fuentes oficiales, porque he comprobado en mi carrera de periodista durante muchos años que las fuentes oficiales suelen encubrir la verdad, es decir, distorsionan la verdad. Y en el caso de México, bueno, hay una historia muy larga, ¿no? Entonces, los zetas, los caiviles, la narcoinsurgencia, el narcoterrorismo, el Estado fallido, son matrices de opinión que repite de manera acrítica los cárteles de la droga, es decir, todas las ¿cómo se llama? Muere un capo y enseguida la PGR o el ejército, el grupo que haya matado al capo, dice, y ya la estructura quedó fulanito, menganito. Si saben tan bien quiénes son, ¿por qué no los agarran y los meten presos y terminan con el problema de la droga, ¿no? Entonces, hay una manipulación a través de los medios de los organismos de seguridad del Estado con respecto al curso de la guerra. Bueno, yo tendría muchas más cosas, pero paro acá para que siga David. Ich würde aber gerne noch kurz einmal nachfragen. Du hast den Plan Merida nicht erwähnt, der aber über lange Zeit die Diskussionen in den Medien auch bestimmt hat, also die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Mexiko. Könntest du vielleicht noch ganz kurz etwas über den Plan Merida sagen und ob der Plan Merida auch unter dem neuen Präsidenten möglicherweise fortgesetzt hat und was das für Konsequenzen haben könnte? Ich würde dich tatsächlich bitten, kurz zu antworten, damit auch David und die anderen noch kommen. El Plan Merida no existe. Mentira. El Plan Merida, ¿qué fue? El Plan Merida fue una iniciativa del gobierno de Bush que le pidieron a Calderón que la asumiera como propia, que él la oficializara,
y consistía en que Estados Unidos iba a dar para un trienio 2008, 2009, 2010 $1.400 millones de ferretería militar, aviones, helicópteros, barquitos, fusilería, software de inteligencia, software para controlar migración, en especie a México. Y supuestamente hubo una discusión en el Congreso de Estados Unidos donde un pequeño grupo de demócratas se oponía a que se le diera armas a la policía y al ejército mexicano porque tenían una larga tradición de violadores de los derechos humanos. Es un gran juego, otra vez, una gran farsa, porque esos legisladores que se oponían saben que sus paisanos, sus colegas en el Capitolio, todos representan a una transnacional de las armas, una transnacional de tal cosa, de la aviación, etc. Entonces, tienen que jugar como que van a controlar parte de esa entrega de armamento, que era un pedido a su vez de Bush. La iniciativa Mérida entra en el paquete del presupuesto para la continuación de la guerra en Afganistán y en Irak, de la administración Bush. Ahí entra el paquete de la iniciativa Mérida. O sea, que es diseñada como una lucha contra el narcotráfico, pero entra en el marco de la guerra del terrorismo. Y por eso es que necesitaban construir estas matrices de opinión. ¿Qué pasó con la iniciativa Mérida? De los $1.400 millones para el trienio 2008-2010, todavía no completaron un 60%. Y justamente hay un impasse que posiblemente con Peña Nieto se le haga algún cambio, algún giro pequeño, porque Estados Unidos ya encontró que la iniciativa Mérida le resultó muy redituable. En 2 años, en el primer año de la iniciativa Mérida, en los 2 primeros años, 2008-2009, Estados Unidos logró que dentro del territorio mexicano, en pleno paseo de la Reforma, la vía principal de México, la capital, haya un piso, 2 pisos de un edificio donde hay una central de inteligencia que es cohabitada por agentes de la CIA, de la DIA, la Agencia de Inteligencia del Ejército, del FBI, de la DEA, es decir, de todos los organismos de seguridad con sus contrapartes mexicanas. A eso le llaman ellos cooperación. Ustedes se imaginan la asimetría que hay entre uno y otro lado. Bueno, eso es parte de la iniciativa Mérida. Estados Unidos les dio unos barquitos, les dio unos helicópteros, fusilería, y ya logró que Calderón le aceptara tener cuerpos de ejército, agentes de inteligencia, policías al interior del Estado mexicano en franca vulneración de la soberanía nacional y de la Constitución mexicana.